Antes de continuar con este video, recuerda darle me gusta y suscribirte. De esta forma nosotros podemos crear más contenido. Gracias por tu atención. Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? ¿Cómo están? Mi nombre es Antonio Aranda y es un placer que se estén conectando esta noche de Noches de Census. Bien, el día de hoy no vamos a dar la parte de la nota de las noticias. Lamentablemente ya no tuvimos el tiempo para realizarlas. Sin embargo, tenemos un invitado el día de hoy, el doctor Abelardo Gorostieta Uribe, que quisiera yo leer un poco su semblanza curricular, su perfil tanto como empresario, como político, y bien también otras cuestiones que él hace o se dedica. Bien, el perfil político de Abelardo Gorostieta, el invitado del día de hoy, ha sido candidato a la presidencia municipal de Toluca. Bien, también ha sido aspirante independiente a candidato a la gobernatura del Estado de México, en el cual en aquel entonces pues tuve el acercamiento, por eso el día de hoy también lo estoy invitando. Ha sido miembro activo del Club Rotario Toluca, diplomado de análisis, ha tenido un diplomado de análisis político, situación actual y escenarios políticos hacia el 2012 en la Universidad Iberoamericana de México. Por otra parte, como coach, ha sido creador y fundador del concepto coaching ecléctico del 2003 a la fecha. Conferencista en temas de desarrollo humano, tales como inteligencia emocional, control mental, liderazgo, integración de equipo, comunicación en el trabajo, programación neurolingüística, entre otros. Como empresario, es creador del concepto restaurante Villa Rosalía, director general de Unicornio Control de Peso y Estrés, creador del concepto restaurante Algarroba, en el cual, bien, como empresario, como político, como coach y también como luchador social, pues es un gusto tener el día de hoy en Noches de Census a Abelardo Gorostieta Uribe. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches desde el Estado de México y me imagino que usted está en Toluca. Pues bien, el tema de hoy, empresarios, comercio informal, los profesionistas y el COVID. Muchas empresas el día de hoy han perdido tanto a su personal como grandes cantidades de dinero. Bien, una persona como usted, con tanta experiencia en esta parte también empresarial, política, social, sobre todo, quisiéramos escuchar esa parte de empresarios. Hoy en día, ¿cómo la ha vivido el empresario debido a la parte del COVID? Fíjate, Toño, que en este momento hay una gran incertidumbre, ya que hay dos tipos de lectura. Una lectura que viene desde la institución de gobierno, pero hay otra lectura que casi no se menciona, la lectura internacional. Los cuatro temas que vamos a ver vienen de la mano, vienen muy pegados, vienen ligados. Es por eso que en este momento muchos empresarios, haciendo caso a las normas de gobierno, están, por ejemplo, abriendo negocios después de 3 o 4 meses cerrados y donde se perdió mucho dinero. Nada más, como un ejemplo, en el área de restaurantera, el 15% de los restaurantes a nivel nacional ya no se abrieron. Entonces, ahorita que apenas en la Ciudad de México, el Estado de México, que ya este lunes fue semáforo naranja, ya se permitió abrir, pero con ciertas limitantes. Por ejemplo, si hablamos de restaurantes, que es el área donde más me enfoco, restaurantes con lugares abiertos, pueden entrar solamente un 40% de comensales, y en lugares cerrados, un 30%. Pero eso no es el problema. El problema es cómo interpreta los comensales, la clientela, que, por ejemplo, en México sigue aumentando, no se ha aplanado la curva de contagios y ese es un gran riesgo, porque la gente, los comensales, tienen miedo de asistir y aparte, ¿qué comensal se le va a antojar ir a un restaurante con cubrebocas, con gel antibacterial, con todas esas medidas restrictivas,
regularmente nos limitan, porque cuando un comensal va a un restaurante, va a pasarla bien. Entonces, hay un gran riesgo. Ahora bien, otro factor que están sufriendo los empresarios y sobre todo en el área restaurantera es solventar al final los pagos de toda esta nómina que es es un pasivo muy grande y que hoy por hoy, por ejemplo, una propuesta del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador es subir, bueno, reducir la parte de cuándo una persona se puede pensionar, pero sin embargo, las cuotas de pago para este tipo de cuestiones las va a tener que pagar el empresario. Entonces, ante este supuesto, ¿qué me podrías decir en esta tesitura que está tomando el gobierno actual? Toño, como decía, son lecturas diferentes. Regularmente, el área empresarial, todo grupo empresarial, está cargando solo toda la carga fiscal, porque no se ha reducido los impuestos, no se ha ayudado, no se ha hecho nada para ayudar en cuanto a los gastos fijos, como son todo lo que es luz, el agua, etcétera. El restaurantero y cualquier otra empresa carga con toda la nómina. No se ha reducido lo que viene siendo el seguro social de los trabajadores. Entonces, por un lado, el empresario está cargando con todo y lo que la lectura del gobierno está haciendo algo totalmente diferente que no beneficia al sector empresarial. Hay que tomar en cuenta que el sector empresarial, por más criticado que sea, hay algo que se juega que es su recurso económico, el dinero. ¿Por qué? Porque sí, mucha gente dice, los empresarios tienen y han ganado, sin embargo, tienen algo que es la actitud, tienen el valor de jugarse su patrimonio. Hoy mismo, Toño, yo no he querido, no he querido mencionar, no he querido hacer nada, porque sí veo que todo el área empresarial se está atreviendo a abrir sus negocios. En lo personal no lo he abierto y te voy a decir por qué. Porque en este momento, por el área de salud, cualquier problema respiratorio es igual al bicho, al COVID. Claro. Luego entonces, ahorita estamos en época de verano, estamos en julio. ¿Qué va a pasar en diciembre en México? Que es cuando se le elevan las temperaturas y vienen los periodos gripales. Luego entonces puede pasar que ocurra lo que está ocurriendo en España. En España en este momento ya están los rebrotes y se está volviendo a cerrar. Imagínate, las personas que tuvimos que cerrar o que tuvieron que cerrar, todos los gastos, estar parado 3 o 4 meses, abren 3 meses al 30%, bueno, al 30% dieron permiso. Sin embargo, lugares como la Condesa, la Roma, sus ventas son apenas un 15 a 20% en relación al mismo tiempo del año pasado. Entonces, si vuelven a cerrar en diciembre, que nos diga el gobierno, ¿saben qué? Tenemos que cerrar porque hay rebrotes. ¿Te imaginas a lo que va a llevar a los empresarios? Si en la primera etapa tronó, quebró el 15%, ¿qué viene siendo en esta segunda etapa? Yo te aseguro que nos vamos a más de un 30%. Sí, claro, como bien lo comenta, en el momento en que empiecen a bajar las temperaturas y se empiecen a dar cuadros de rebrotes, pues va a ser también en este momento de volver a cerrar. Entonces, desde el panorama del gobierno federal no se ve verdaderamente una táctica, algo que vayan, una planificación ante todo este tipo de emergencias sanitarias. Amigos, aquellos que se están conectando, recuerden que hoy tenemos al doctor Abelardo Gorosieta Uribe, el cual ha sido candidato a presidente municipal de Toluca y bueno, en su momento fue aspirante independiente a la candidatura, o como candidato, perdón, a la gobernatura del Estado de México en las elecciones del 2017, junto con algunos otros nombres como Teresa Castel o Humberto Villacaña, que muchos fueron los aspirantes en ese momento independientes. Y bien, también ha sido creador y fundador del concepto coaching ecléctico.
Y por otra parte, en la parte del rubro empresarial, ha sido creador del concepto Restaurante Villa Rosalía, director general de Unicornio Control de Peso y Estrés, creador del concepto de Restaurante Algarroba, y bien también ha sido miembro activo del Club Rotario, en este caso de Toluca. Entonces estamos tratando este tema sobre las empresas, los profesionistas, el COVID y también la informalidad. Entonces ahorita que estábamos hablando sobre las empresas, bien, mencionar en el área restaurantera esta parte de la carga que tiene el empresario al absorber tanto los sueldos, tanto la seguridad social, lo que acaba de decir bien el doctor, de que no hay un pago, o bueno, mejor dicho, no hay una ayuda por parte de los gobiernos en solventar gastos como la luz, el agua, los pagos de los mismos sueldos, vuelvo a repetir. Entonces, ante este panorama, bien, saber alguien con la experiencia del doctor Abelardo, ¿qué nos puede comentar? Entonces, estamos entrando en este tema. Amigos que apenas se están conectando, les damos la bienvenida. Mi nombre, como siempre, Antonio Aranda. Muchas gracias. Bien, doctor, pues seguir con esta conversación. Entonces, al final, el empresario, ya hemos visto, muchos han quebrado, muchos han llegado a cerrar. ¿Cuál es el panorama que usted, vamos, en el área restaurantera donde está, prevén? Fíjate que yo como coach empresarial, tú sabes que un coach es una persona que acompaña, en este caso, a los empresarios a lograr objetivos mayores en menor corto tiempo. Entonces, yo te voy a hablar, repito, y lo reitero, no con el enfoque de la lectura de gobierno, sino con el enfoque de una lectura internacional que se está viviendo en varios países y que de antemano, te decía, toda la temática va de la mano y hay lecturas que no sabemos. Por ejemplo, el gobierno, todo su discurso viene y está dado por los medios de comunicación oficial. Yo no uso los medios de comunicación oficial. ¿Por qué? Porque esos prácticamente tienen una línea y es una línea que viene, en este caso, desde la ONU. Y aquí entro al cuarto tema, que es la contingencia que hoy estamos viviendo. La contingencia que hoy estamos viviendo, que es el COVID, es una contingencia, no es local, no es ninguna medida de México en individual, es una medida internacional. Entonces, aquí el enfoque en este primer tema, que es el enfoque empresarial, yo sí, como coach, recomiendo que aquellas personas que prácticamente se atrevan a abrir sus negocios, tienen que tener un apalancamiento económico. ¿Para qué? Para que puedan sostener mínimo otros 3 o 4 meses, que vendría siendo diciembre, enero, febrero y quizás hasta marzo. ¿Por qué? Porque prácticamente hay que ver la historia. En este caso, nos empezaron a cerrar en marzo y nos están soltando y nos están permitiendo hasta julio. Entonces, sabiendo, como tú lo has dicho y lo has repetido, en diciembre, cuando hace mayor frío, cuando las temperaturas bajan, es cuando hay más periodos gripales. Y si te quiero decir, si la OMS prácticamente todos los días cambia la información, imagínate qué podemos pedir de nuestras instituciones sanitarias. Luego, entonces, para concluir, tenemos que tener un apalancamiento económico mínimo de 3 a 4 meses. De lo contrario, preferible cuidar los dineros y esperar. ¿Por qué? ¿Hasta dónde podríamos esperar? Es una pregunta que me han hecho por otros medios. Yo sugiero esperar hasta la última semana de octubre, una semana antes del 3 de noviembre. ¿Qué pasa el 3 de noviembre? La elección de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver hacia dónde va la economía. Aquí no vamos a hablar de las teorías conspirativas ni nada de eso, pero sí es importante, hay que tomar en cuenta lo que es la Reserva Federal de Estados Unidos, que no es hasta ahora un ente público, sino que es un ente privado, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y volviendo al tema del gobierno, hay que tomar en cuenta que otros países, los préstamos que les han otorgado a los países han metido mucho dinero al área empresarial para activar la empresa. Y en México no ha sido esto. Al contrario, los dineros que se han pedido, porque ya en el préstamo que hubo, se siguen utilizando
para los mismos programas que están ellos ya marcados desde un inicio. Entonces, los empresarios tienen que saber que estamos solos y que es importante, repito, tenemos dos formas: arriesgar con apalancamiento económico o cuidar los recursos. Una cosa se vería como muy defensivo. Sin embargo, vamos a poner un ejemplo de hace muchos años. México es un país futbolero. Brasil era prácticamente el mejor país, el país que más había ganado mundiales, y siempre su juego fue defensivo, y así fue como mayormente ganó. Entonces, en los negocios es lo mismo. Hay que saber en qué momento atacar y en qué momento defender. Bien, y entonces ante este panorama, ¿cuál sería el consejo a aquellas empresas pequeñas que apenas, pues muchas estaban saliendo, ya lo mencionaste, por lo menos tener un colchón económico en el cual puedan, pues tener o solventar estos gastos que se están dando por la misma pandemia? ¿Qué otro concepto podríamos mencionar? Digo, he escuchado a personas que dicen hay que buscar alianzas empresariales con tal vez, ya no vamos a llamar competidores, sino aliados que podrías buscar para que tu negocio no caiga y bueno, pues al final no cierre. ¿Qué tanto podrías mencionar a los amigos que están viendo que tal vez tengan también un tipo de negocio, que en el caso tuyo es el área restaurantera y también el área de la salud? Sin embargo, ¿qué podrías tú como consejo sobre este tema darles a las personas que nos están escuchando en este momento? Primeramente, Toño, hacer la distinción. Esta charla quiero que se vaya enfocando a todas aquellas personas que somos pequeños empresarios, pequeños comerciantes, y no va para aquellas personas que son altos empresarios, que pertenecen a cámaras, asociaciones, etcétera, porque ellos tienen un tipo de información diferente y ellos se manejan de forma diferente, ya que están muy conectados y están muy cerquita, muy pegados a todo lo que viene siendo gobierno. Prueba está que donde quiera que hacen eventos de gobierno, todos los presidentes y dirigentes de cámaras, consejos, asociaciones, están ahí con ellos, cercanos, y tienen información de primera mano. Y aparte, hay muchos recursos que el gobierno destina para cierto tipo de apoyo, para ciertos consejos empresariales, cámaras, que en este momento sabemos que el líder de la Coparmex a nivel nacional, pues prácticamente al solicitar los apoyos, lo único que ha recibido del líder federal ha sido pues prácticamente rechazos. ¿Por qué? Porque prácticamente ha dejado solo al área empresarial. ¿Qué recomiendo? Sí, yo más que alianzas, yo creo que recomiendo más que nada diversificar y ser más creativo en cuanto al área empresarial. Hay que tomar en cuenta algo, Toño. Ahorita las empresas como tal tienen la libertad y tienen la posibilidad de elegir. Yo como empresario elijo abro o no abro, y sin embargo los empresarios pueden subsistir y pueden salir avante y quizás dejen de ganar y quizás dejen de producir, pero salen adelante. A mí me ocupa algo más que viene siendo todos aquellos jóvenes profesionistas, Toño. Todos aquellos jóvenes profesionistas que son miles, se cuentan por miles, que prácticamente se han enfocado a las áreas de tecnología, a las áreas de ingeniería, a las áreas de contabilidad, etcétera, que regularmente las escuelas, tú sabes que el sistema educativo en México está enfocado a preparar jóvenes, pero para ser empleados, no para ser empresarios. Y te estoy hablando de escuelas públicas y escuelas privadas. ¿Por qué? Vamos a hacer un análisis de cuántos jóvenes de cualquier escuela que tú me digas que salen y se vuelven empresarios de 1 a 3 años. Regularmente es muy difícil que lo consigan, al menos aquellos jóvenes que vienen de familias empresariales y que vienen de una cultura empresarial y que se meten a la empresa familiar. Pero hablemos de aquellos jóvenes que regularmente se habla de 1 a 7 años para que más o menos tengan una experiencia y salgan adelante y tengan un buen sueldo. Estos jóvenes que tienen un título, una maestría, un doctorado y que hoy han sido despedidos de sus trabajos, pero que también no tienen el entrenamiento emocional para arriesgar su poco o mucho recurso económico que tengan.
Entonces, es por ello que estos jóvenes profesionistas, la diferencia entre profesionista y profesional, Toño, es que el profesionista solamente tiene un título y el profesional puede ser una persona que no tenga título, pero que es una persona que respeta su trabajo, respeta a su familia, respeta el medio ambiente y tiene muy claro su enfoque hacia su objetivo. Entonces, ¿cuál es la distinción y cómo les está yendo a los profesionistas y cómo les está yendo a los que no son profesionistas? Llámale comercio informal. Te voy a comentar algo y te vas a sorprender. A los que mejor les ha ido en esta contingencia ha sido a mucha gente que trabaja en áreas de comercio informal. A mucha gente, y te estoy hablando de aquellas personas que se dedicaron a las recauderías, a las fruterías, a las carnicerías, a todo lo que es relacionado a los alimentos. Esta gente, y yo me consta porque he recorrido y lo he visto, no tienes idea que ¿cuándo has escuchado una recaudería con 10 a 15 empleados? Wow. 10 a 15 empleados. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y te voy a decir algo, habemos muchas empresas que tenemos negocios formales y no tenemos esas bondades. Sí, porque acabas de decir algo muy importante, porque alguien me está diciendo ahorita, ¿no? Sí, sí, hay recauderías de 10, sí, sin embargo, estos no pagan ningún tipo de impuesto. Una, pues no tienen a las personas aseguradas regularmente, no pagan algún tipo de impuesto, a lo mejor son, y como contadores que ahorita nos están viendo, seguramente serán régimen de incorporación fiscal, no pasan de 2 millones, hay varias bondades, ¿no? Sin embargo, sortean esta parte en la informalidad, ¿no? O algunos ponen los puestos directamente en calles, ¿no? Entonces pongo los puestos y voy y recojo a las personas, a cada una de las personas, pongo a lo mejor 10, 11 puestos, y pues al final, de una u otra manera, estas personas no apoyan a la economía, dado que, bueno, por una parte sí la apoyan, pero por la parte fiscal, es decir, en la recaudación del Estado, no hay como tal, como aquel que es formal. Y qué bien, pues tiene que pagar seguridad social, tiene que estar al tanto con la parte contable fiscal, etcétera. Entonces, o con permisos, reglamentos, entonces ya le llega Profeco, ya le llega otro organismo. Y aquellos informales, pues pareciera que están en la libertad de poder hacer lo que en otras naciones, pues no se permite, ¿no? Latinoamérica, yo creo que, doctor, es en esta parte en donde la informalidad es prácticamente que un 40, un 60% de lo que es la economía. Entonces, sí tendríamos que estar reflexionando qué está pasando y esta parte de la informalidad que hoy en día va en crecimiento, mucho porque se quedaron sin empleos. Y en el emprendimiento, como usted lo acaba de mencionar, pues este tipo de emprendimientos en donde a lo mejor pongo un pequeño puesto, ¿no? O empiezo a vender cosas por internet, o empiezo, hoy en día gana más a lo mejor alguien que ponga uñas o cortes de pelo, que inclusive un profesionista que a lo mejor estudió 4 o 5 años. Recordará que hace muchos años, pues ser licenciado, ser contador, ser médico, pues era verdaderamente algo que te daba y te dejaba para comer bastante bien, o sea, vivías muy bien, ¿no? Sin embargo, hoy en día, personas que ponen uñas de estas, que se dedican, bueno, las mujeres más bien que nos están viendo sabrán, que les ponen uñas, les cobran 400, 500 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos, ¿no? Entonces al día, estas personas en esa informalidad se pueden llegar a tener verdaderamente ingresos muy interesantes. Cuando un profesionista, el otra vez veíamos la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, sacaba por ahí un estudio, en el ejemplo del contador público, ganaba entre 8 a máximo 14,000 pesos, en ese promedio estaba. Entonces, verdaderamente es hacia dónde van ahora los profesionistas. Estudio, salgo, egreso, pero no hay dónde trabajar. Antes de continuar con este video, recuerda darle me gusta y suscribirte. De esta forma nosotros podemos crear más contenido. Gracias por tu atención. Toño, mira, yo quiero decirte algo para todos los que nos escuchan, que cada pensamiento de cada persona que nos está escuchando, cada persona tiene su razón y su verdad. ¿Por qué? Porque lo ve desde su interpretación. Entrando un poquito
a lo que es la mente, cada persona tenemos ciertos datos en nuestra mente que hemos acumulado, asimilado durante nuestra historia de vida. Y de acuerdo a estos datos que tenemos, interpretamos las circunstancias de vida que se nos presentan. Hoy hay sigue habiendo un total desorden en todo lo que viene siendo el área laboral. Un total desorden. Y te voy a decir por qué. Mira, los sueldos, no solamente al contador, cualquier nutriólogo, psicólogo, médico, licenciado, están los promedios entre 8 a la media a 18,000 pesos. Es la media, de 8 a 18. Pero regularmente vete a Puebla y vas a encontrar sueldos de 6 a 12,000 pesos. En cada estado es diferente el sueldo. Entonces, en este momento te puedo decir que gana más un comerciante informal que cualquier persona con título de licenciatura, maestría o incluso de doctorado. Hoy, el tener un título no nos garantiza tener un trabajo y mucho menos tener un sueldo decente. Regularmente, nadie ha trabajado sobre la equidad de los sueldos, porque cada quien cobramos lo que queremos y cada quien nos ponemos cada quien nos cotizamos. Sin embargo, si tú analizas también, el gobierno ha sido el principal promotor de este desorden. Y te voy a explicar algo. Hablamos de los que pagan impuestos. Ok, perfecto. ¿Te has dado cuenta que el seguro social no ha disminuido? Y todos los empresarios que tenemos trabajadores pagamos un seguro social de uno o los trabajos que tengamos. Sin embargo, el seguro social ya no cubre ciertos cuadros de patología como son las cirugías y ciertas enfermedades. Y aparte, muchas veces ya no tiene los medicamentos. Sin embargo, ahí no redujo el costo del seguro social por persona. Él siguió cobrando lo mismo. Siguen cobrando lo mismo, pero ahora, ¿cuánta gente que va al seguro social y no hay medicamentos? Y esta cirugía no, o te programan para de aquí a 6 meses. Entonces, hay un desorden total. Entonces, la gente que paga impuestos ya se acostumbró a pagar impuestos, es muy profesional, muy disciplinada y muy marcada a llevar un orden. Sin embargo, esos impuestos, si le exigiéramos al gobierno que se tienen que ir y ver reflejados, por ejemplo, en el área de salud, que cualquier persona pueda ser tratada de acuerdo al problema que tenga, desde una dermatitis hasta un cáncer. Hoy te puedo decir que muchos centros oncológicos no están recibiendo a ningún paciente con cáncer. Y te lo digo por experiencia propia, porque la conozco. No puedo hablar si no tengo el sustento. Segunda, ¿a qué nos obligan a millones de personas? Te voy a poner un ejemplo. Tenemos a los profesionales en las escuelas también y nos llevan con puro conocimiento teórico, teoría. En pocas escuelas es casi nulo, no nos enseñan a llevar a cabo, a realizar el trabajo. No sabemos ni el concepto de trabajo. Tú eres contador, pero muchas veces no tenemos claro el concepto de trabajo. Pon a un muchacho con un título, ponlo a pintar una pared, ponlo a lavar un piso, ponlo a hacer trabajos manuales y regularmente, como no tienen desarrollado esto, ellos tienen menos oportunidades en este momento, como en esta contingencia que tenemos. ¿Por qué? Porque yo cerré mi consultorio desde marzo. Si yo no supiera hacer actividades manuales, físicas y demás, ¿qué sería de mí? ¿Quién lavaría la clínica? ¿Quién iría a lavar el restaurante? ¿Quién haría todo eso si yo no lo sé hacer? Pero mucha gente no lo sabe hacer. Entonces, y la gente que no estudió, que está más empoderada, que tiene más confianza, que tiene habilidades físicas mayormente desarrolladas, que aprendió a hacer dinero desde los 7, 10 años de edad, que está empoderado y que no cree en el gobierno, que no cree en las famosas pandemias. Entonces, es gente que sigue trabajando día y noche y prácticamente le está yendo bien. Yo creo que en este momento, Toño, no podemos chocar entre quiénes son mejores o quiénes son los malos. Yo creo que en este momento, como sociedad, tenemos que unirnos, tenemos que apoyarnos. Por ejemplo, las personas mayores de 40 años, que pocas herramientas tenemos en el área de la tecnología, que podemos hacer trabajos como los ingenieros, los arquitectos, los maestros, dar clases en línea, etcétera, y que no sabemos usar la tecnología. Ahorita todos esos cientos de jóvenes, todos los que han salido y tienen un título en este momento, saben manejar redes, saben manejar tecnología.
podemos hacer esas alianzas de convenios comerciales y nos podemos ayudar. Mi mensaje ahorita en este momento, Toño, es sobrevivir. Lo que viene, la gente todavía no lo dimensiona, Toño. La gente cree que ya estamos a punto de llegar a semáforo verde y ya se liberó esto. No, Toño, no, Toño. Esto hay que tomar en cuenta que no es de un gobierno local, que no es de un país, que esto es internacional, que hay una agenda y que realmente veamos otros países. Si te puedo decir de Francia, de Alemania, en este momento no tienen ya el cubrebocas y ya hay una libertad de andar por todos lados como quieran. Pero a España, que está pared con Francia, todo mundo y prácticamente con unas leyes muy rígidas de que la gente no puede salir. Entonces, Toño, hoy lo que recomiendo es cuiden su dinero, evitemos gastos excesivos. Yo sé que al decir esto, pues disminuye el dinero circulante. Sin embargo, Toño, lo que viene no es fácil y yo sí te digo que prácticamente nos falta mucha información y recomiendo a la gente que estudie, que investigue, que lea, pero que no escuche los medios oficiales nada más, sino que se dé la oportunidad de investigar otro tipo de información y otro tipo de medios. De lo contrario, creeríamos, yo veo la gente como que está esperando, repito, que termine la pandemia, que venga el semáforo verde para salir nuevamente libre. No va a ser así, al menos que cambie esto una semana antes del 3 de noviembre, que es la elección de Estados Unidos. ¿Crees que el 3 de noviembre tenga que moverse o más bien va a haber un movimiento económico, ¿no? En el caso de la pérdida en este caso que Trump llegara a perder la presidencia, que sería muy raro, sin embargo, pudiera llegar a pasar. ¿Crees que esto conlleve algún movimiento económico, obviamente desde el norte, y pues nosotros nos vemos beneficiados o afectados? Toño, estoy seguro, no creo, estoy seguro porque llevo muchos meses estudiando día y noche toda esta información y que es la que no quiero mencionar. ¿Para qué? Para evitar suposiciones que realmente no me gusta hablar cuando no estoy claro. Sin embargo, tu pregunta expresa, te voy a decir por qué creo y estoy seguro. Una, la Reserva Federal de Estados Unidos tiene siete consejeros. El día de antier ya se cambiaron a otros dos y en este momento Donald Trump tiene 6 personas, 6 consejeros de su confianza que él metió. Solamente queda una persona de la administración pasada y ahora sí, Donald Trump tiene 6 consejeros contra uno. Entonces, él tiene, ahorita el enfoque es llevar la Reserva Federal a que sea propiedad pública de Estados Unidos y que no sea propiedad privada. También ahorita, pues sabemos que hay muchos movimientos. Ahorita el dólar se está depreciando y el dólar, pues ahorita el oro lleva 6 semanas subiendo y ahorita hay muchos cambios. Ahorita se habla mucho del fortalecimiento del yen, se habla mucho del fortalecimiento del euro. Sin embargo, hay una batalla, hay una guerra donde prácticamente se está jugando muchas cosas, solamente así, aquellos que no lo crean, que lo puedan investigar, no me crean a mí. Sin embargo, quiero que escuchen, que investiguen todo lo que está jugando ahorita, los túneles de Nueva York, los niños rescatados, etcétera, todo eso, el adrenocromo, muchas cosas muy delicadas que no quiero expresarlo aquí, porque hay mucha gente que no sabe nada de esto y de antemano yo mismo he hablado con mucha gente, amigos profesionistas, con posgrados, con maestrías, y no tienen idea de toda esta información. ¿Por qué? Porque se han dedicado solamente a sus trabajos, a sus familias y a esperar las informaciones de gobierno. Pero en este momento hay miles de arrestos, miles de arrestos. En este momento el quiebre financiero está increíble. En este momento la pandemia, así le llamo la pandemia, y voy a respetar para no confundir. ¿Por qué? Porque hay cientos de científicos que hablan no por medios oficiales,
que hablan con otro tipo de enfoque y que contrastan, pero hay que tomar en cuenta que los medios oficiales, quiénes son los dueños de ellos, es importante saber quiénes son los dueños de los medios de oficiales como CNN, etcétera. Entonces, hay mucha información que la gente no conoce, que no tiene a flor de piel. Yo te puedo decir, Toño, que ahorita, repito, en el tema que nos enfocamos, es importante cuidar el dinero, es importante si tienen proyectos interesantes de mucha inversión y de mucho riesgo. Yo sí recomiendo en este momento prudencia, recomiendo calma. Estamos a 3 meses más, porque aquellas personas, hay personas que han perdido millones de pesos. Yo conozco, y aparte hay personas entre los millonarios y millonarios, uno de ellos, Elon Musk, que es dueño, por ejemplo, de SpaceX, que es dueño de SolarCity, que es dueño de Neuralink, que prácticamente ese hombre, que lo investiguen, se va a convertir en el hombre más rico de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque es el dueño de los satélites Starlink que están poniendo, es dueño de Tesla Motors, y que realmente va de la mano, va mucho de la mano con Bill Gates, con George Soros, van muy de la mano. Ahora bien, te quiero decir algo, muchos hablan a favor de Donald Trump, muchos, y es la esperanza que todos los que más o menos queremos que esto no sea tan radical el cambio, queremos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algo. En la política, si hablamos de la pirámide del mundo, de cómo se maneja, sabemos perfectamente que las masas, que somos 7.500 millones a 7.700 millones de habitantes, estamos en el primer eslabón, que somos nosotros. El segundo eslabón son los políticos y gobernantes y religiosos. Significa que estos segundo eslabón no mandan, no deciden, que solamente van por un pedazo del pastel que les van a dejar y que ellos solamente obedecen. Pero arriba hay 5 niveles más, coño. Entonces, es comprobado, esto prácticamente está, yo mismo en mi muro de Facebook, quien quiere información, puede checar, puede buscar de Toño. Yo ahorita lo que recomiendo, cuidemos los dineros. ¿Por qué? Porque ahorita lo que se pretende es la economía. Ok, ahora bien, en el escenario nacional, alguien como tú que estuvo en la parte del Partido Radical, ¿no? Por la parte de la candidatura en la presidencia municipal de Toluca, y que también por parte independiente en esta intención de llegar a ser candidato para gobernador. En esta parte política, ¿cómo ves las decisiones que ha tomado en este caso porque muchos, digo, no sé si te habrá tocado saber, pero muchas personas que estaban en el área independiente se fueron a Morena, ¿no? Entraron con el partido de Morena. Y las decisiones se toman desde arriba, desde un hombre muy visceral, un hombre que hoy amaneció de un gusto y mañana de otro. ¿Cómo ves el escenario político de una u otra manera al haber estado en estas precandidatura y en la candidatura para presidencia municipal de Toluca? Y al conocer toda esta parte de la política, porque como empresario te tocó entrar a la parte de la política, pues conoces, tienes contactos, tienes amigos y bien conoces cómo se maneja por dentro. ¿Qué piensas del gobierno que está ahorita y las decisiones que está tomando sobre lo que está pasando de la pandemia? Como comentaba, mira, primeramente quiero comentarte, Toño, que yo no he pertenecido a ningún partido político. Segundo, tengo escasos 3 años en esto de la política. Sí tengo un diplomado en cierta escuela reconocida en México de análisis político desde hace 10 años. Me ha gustado, me gusta, me apasiona la ideología. ¿Por qué? Porque política son ideas. Para mí, son conceptos diferentes. Cuando yo entro a la política, entro porque estoy en desacuerdo en cómo y quiénes me gobiernan. En este caso, cuando fui aspirante independiente a candidato a la gobernatura del Estado de México, sí, no lo logré. ¿Y sabes qué? Para mí era muy natural en mi análisis, ya que sin poder económico, sin poder de estructura humana,
sin contacto, sin partido político, es natural. Sin embargo, aparecí como precandidato. Ya en la candidatura de Toluca, sí, vino un partido local donde me buscó y sí, acepté, pero sin condicionamiento. Ellos no me dieron un peso para nada de nada, pero también yo exigí que no se metieran en mi ideología política. ¿Por qué? Porque yo entro con un proyecto muy personal, muy claro. He tenido la fortuna de vivir en varios estados del país, por varios lugares, conozco todo el país y sé perfectamente y conozco, porque mi área es todo lo que es el área humana, conozco cómo está la gente. Sí, no se logró, sin embargo, como candidato con un partido no conocido, afortunadamente tuvimos mayor votación que dos partidos conocidos como es el Nueva Alianza y el Verde, y aparte salimos igual que el PRD, solos, sin meter nada. En este caso, ya me han invitado, en aquel momento me invitaron a que declinara, no decliné. Y te lo aseguro, en este momento ya me invitaron todos los partidos a que me integre. ¿Sabes qué? No me interesa. ¿Por qué? No quiero ser un títere. Hoy ya conozco cómo está la política, ya sé cómo es la política, y quien me acepte a mí va a ser con mi ideología política. ¿Por qué? Porque afortunadamente sé trabajar desde niño y yo tengo muy claro que el que quiera hacer dinero, que se vaya a la amnistía privada, que se vaya a la empresa, y Claro. mucho poco, pero lo hace a su manera. Entonces, en este momento, en el análisis te quiero decir de tu pregunta, todo esto fue para qué? Para decirte que para mí las decisiones en cuanto al enfrentamiento de la pandemia en México no han sido del titular, ni del subsecretario, ni nada. Prácticamente hay países que están subordinados y que los tienen más controlados. Y te voy a decir rápidamente, de los países que tienen y hacen lo que quiere la ONU y lo hacen, es España, Argentina, México, prácticamente hacen lo que ellos dicen. En este caso, casualmente te quiero decir algo, yo me voy y me baso más en una alianza que tiene en este momento Donald Trump, Bolsonaro de Brasil, porque te quiero decir que Bolsonaro de Brasil, el presidente de Brasil, ha dicho públicamente que está en contra de la vacunación obligatoria, está en contra de la pandemia, está en contra, no lo cree, pues, en pocas palabras. Bolsonaro, Trump y ahora AMLO, por eso AMLO fue a Estados Unidos. Prácticamente no fue otra cosa más que a fortalecer y afirmar su alianza con Donald Trump. Y te voy a agregar un cuarto país, Inglaterra, Boris Johnson. Prácticamente, qué curioso que Estados Unidos, Brasil, Inglaterra y México, que son los cuatro países más afectados por la pandemia, son los países que están liderando supuestamente una batalla contra el Estado profundo. Y hay que tomar en cuenta algo, porque muchas veces creemos que los países son libres, y tú, Toño, como contador lo sabes. México no es un país libre, es un corporativo. Prácticamente eso se maneja como empresas. Yo creo que toda esta información es la nueva política que viene para los ciudadanos. Yo creo que en esta próxima contienda electoral se va a olvidar la tradicional política, el diálogo político tradicional ya no va a tener caso, porque en este momento México, aunque sea uno de los únicos países que no hay marchas contra la pandemia, que no hay marchas contra de protestas contra la vacuna, que no hay marchas contra Bill Gates, que no hay nada de esto, no importa, la gente ya está informando, la gente ya tiene conocimiento. Yo te quiero decir que esto es un movimiento muy fuerte, muy fuerte. La pandemia es secundario. El 99.6% de las muertes por COVID han sido en personas mayores y han sido con personas que tienen enfermedades colaterales. Esto prácticamente estudios de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, o sea, ya está comprobado. En este caso, yo no voy a juzgar ni voy a criticar a nadie. ¿Por qué? Porque siempre he dicho que cuando algo se habla con nombre y apellido. Y en este caso, tu pregunta, yo sí creo, Toño, que en este momento el gobierno de México está haciendo lo que le están mandando. Ahora, respecto al perfil psicológico del gobernante, pues, y respecto al perfil psicológico de los secretarios y demás, bueno, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Sí. Claro, ya las personas tomarán ese comentario, ¿no? ¿Qué decirle a los profesionistas que están egresando? Es decir, a aquellos profesionistas que pues
el día de, ya con pandemia, salieron de las universidades, se graduaron y bueno, pues ahora bienvenido al mercado laboral y tómala, les tocó vivir un escenario apocalíptico, literal, económico, de salud, de todo, ¿no? ¿Qué les recomendarías a ellos que están egresando de las carreras, que están buscando esta parte? Como tú bien lo dices, te solicitan experiencia, te solicitan ciertas cosas y hay la brecha se hace cada vez más corta de contrataciones, obviamente. ¿Qué les dirías a los profesionistas que hoy están egresando? Voy a dividirlo en dos grupos. A los profesionistas que ya egresaron, que tienen un título, incluso que tengan 5 o 6 años de experiencia, que todavía no se consolidan económicamente, pero que tienen un apalancamiento económico con sus familias, que viven con los papás, que los mantienen los papás y que pueden sobrevivir de 3 a 6 meses, que prácticamente pues se pongan y sigan estudiando lo que viene siendo, que estudien mucho inteligencia artificial, nanotecnología, ingeniería genética, sistematización, robótica, que estudien todo eso, ¿por qué? Porque es lo que viene, eso es lo que viene. Ya carreras, de hecho van a desaparecer muchas carreras, incluso las escuelas privadas están en riesgo de desaparecer también. Entonces, yo recomiendo a este primer grupo que pueden sobrevivir sin trabajar, que se pongan a estudiar día y noche. Y a los profesionistas, que no hay quien los mantenga, quien les apoye económicamente, quien les dé un techo, comida, etcétera, les digo que se olviden del título, que se olviden de su título, de su papel, de la escuela donde estudiaron y que se dediquen a buscar trabajo de lo que sea. Llámale desde lavar tinaco, lavar cisternas, llámale podar jardines, llámale pintar casas, llámale lavar carros, llámale vender comida a domicilio, hacerla de Uber, etcétera. Que se olviden, que dejen a un lado el ego y que se olviden de para qué estudiaron y que tengan una actitud proactiva, que sean humildes y sencillos, entusiastas y que vayan a aprender a trabajar. Una cosa te voy a decir, Toño, Les pides mucho a los perdóname, jóvenes, ¿no? sí les pido mucho a los jóvenes, ¿saben por qué? Porque también el modelo del sistema de gobierno los ha llevado y la educación los hemos llevado a que hoy pasen mucho tiempo en internet, en Netflix, en redes sociales, en zona de confort, Ya el que no, pedirles que laven el baño ya es un insulto para ellos. es correcto, en que no chequen tarjeta, en que no se comprometan, en que pues prácticamente trabajen desde su casa. Bueno, pero hoy te voy a decir algo, Toño. Por eso dividí a los profesionistas en dos grupos. Aquel grupo que puede salir adelante, yo le sugerí que estudie las carreras que te acabo de comentar. Es que carreras que, por ejemplo, la inteligencia artificial, quien lo haga, le va a ir muy bien. Todo lo que es sistematización, todo lo que te dije de ingeniería genética, todo lo que te dije de robótica, todo lo que es el cerebro. Por eso te dije, ese grupo que no está dispuesto, pero porque puede, porque te voy a decir algo, esto es como los movimientos revolucionarios. Lo único, lo único que nos saca adelante en un movimiento es la necesidad, es el hambre, es el hambre. Entonces, en este momento, yo me estoy basando en aquellos jóvenes que no tienen la economía, Toño. Estoy hablando de jóvenes de provincia, jóvenes donde los papás hicieron esfuerzos para que estudiaran, jóvenes donde realmente vienen con una aspiración de salir adelante y tener una vida mejor. ¿Por qué? Porque si no se desprenden de ese ego, si no se desprenden de esa resistencia, pues prácticamente la van a padecer. Ahora, hay algo que también hay que tomar en cuenta, Toño, tú como contador lo sabes. En este momento se está hablando, no hemos llegado al fondo de la contingencia. Faltan las secuelas y de eso no hemos hablado. Falta, porque ya se está dando en otros países. Ya se está dando en países como Argentina, en Chile, en España. Ya la delincuencia ya se está dando. Entonces, en México todavía no se está dando esto. Y Bueno, hay la factores delincuencia ya la agregados. tenemos desde hace años. Bueno, mira,
vamos a hablar de una delincuencia tradicional o de una delincuencia profesional, pero aquí hablamos de una delincuencia por hambre, Ah, de una delincuencia por desesperación. sí, 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 sí. Te estoy hablando de algo que no teníamos, porque en México, desde Matamoros hasta Quintana Roo, si te vas por todo el Golfo de México, solamente alzabas la mano y cortabas una naranja, un plátano y comías. Realmente México es un país maravilloso y muy abundante. Sin embargo, no estamos preparados a ser resilientes, Toño. Hay que tomar en cuenta que los mayores de 40 años somos muy resilientes, pero los jóvenes, como tú decías, que de hecho hasta te reíste un poco Pero de yo que le no tengo pedíamos, 40, doctor. Todavía no le piso al cuarto piso. Espérese. ok, hasta te reíste un poco que decías que le pedíamos mucho a los jóvenes. Es cierto, estoy consciente de ello. Sí. Sin embargo, el hambre y la necesidad nos puede llevar a que cambiemos comportamientos, Toño. Qué bueno que lo dices porque algo que cabe mencionar y repuntar, que muchos de los jóvenes hoy en día, el apegarse a un horario, el recibir órdenes tan solo, se han pegado en esta parte de me estresa. Entonces, hoy, digo, lo tenemos amigos que nos están viendo y contadores que sufrieron el año pasado lo del NOM 035, ¿no? Donde hay estrés en el trabajo, etcétera. La necesidad nos va a llevar a replantear si quieres o no quieres trabajar, hijo, si te aceptas o no aceptas las condiciones, porque hay poco trabajo, no hay dónde encontrarlo, ¿no? Y entonces en esta reconversión también de pasar de un lado hacia otro, porque como lo comenta bien, doctor, la mayoría de los jóvenes, no quiero generalizar tampoco, no es bueno generalizar, siempre lo he dicho, pero muchos de los jóvenes no estamos en esa línea donde aceptemos inclusive que nos lleven la contraria, ¿no? Que nos manden, que nos digan qué hacer, que nos manden a lavar, ahorita lo decía de broma, ¿no? El baño, ¿no? Pero yo quiero ver a alguien que le digan, oye, lávate el baño, pues ya con eso ya lo insultaste, ¿no? Lavar el carro, lo que decías, por ejemplo, este tipo de actividades o actos en los cuales los jóvenes pues no están muy de acuerdo, ¿no? Comprendo perfectamente ese enfoque. Sin embargo, estamos llegando a un momento y viene un tiempo delicado y muy álgido donde la necesidad nos va a llevar a hacer cambios de comportamientos. Lo que has comentado es cierto y lo comparto, pero tenemos que ser plurifuncionales. Recuerda que por mucho tiempo nos enfocaron en la educación a ser especialistas en una materia. Hoy ya viene algo que se llama el pensamiento complejo, que esto es diversificar y la plurifuncionalidad y desarrollar habilidades diversas. Es por eso que, por ejemplo, en este caso, a mí no me gusta hablar, ni hacer juicios, ni criticar. ¿Por qué? Porque pues prácticamente no es el objetivo. Sin embargo, entrando en la sistematización, y si hablamos de la 5G, que es 100 veces más potente que la 4G, que es la nueva tecnología que viene, entonces imagínate cuántas fuentes de trabajo se van a perder. Yo Claro. te quiero decir, que para poder llevar a cabo y aplicar la 5G y la sistematización, en este caso, los gobiernos tendrían que tener equipos de laboratorio para crear nuevas fuentes de trabajo. ¿Por qué? Porque un gobierno inteligente es aquel que genera fuentes de empleo, fuentes de trabajo y que realmente usa la tecnología para que la gente la use, no para sustituir a la gente. Entonces, hay que tomar en cuenta también que hay que cambiar los conceptos que tenemos por historia de lo que es el concepto del trabajo. Mientras para mucha gente el trabajo es cansancio, sufrimiento, hastío, etcétera, el trabajo se tiene que reinterpretar como a vivir. Trabajo es igual a vida, vivir. De hecho, te puedo decir que aquellas personas que enfocan su tiempo en un 70% al trabajo y el 30% en su familia, en su pareja, en su persona, no tienen nunca ningún problema. Sin embargo, si no empezamos a reinterpretar todos los conceptos que tenemos, ¿por qué? Porque ¿cómo es posible que una persona se llegue a cansar se sature emocionalmente de actividades
cuando solamente las está recibiendo, cuando su cerebro se compone de 100,000 millones de neuronas, tiene un potencial de memoria de 1 millón de gigas y puede tener 1,000 billones de sinapsis. Oye, por favor, hoy es el siglo del cerebro y nadie lo habla. Es por eso que Elon Musk está haciendo Neuralink, es una empresa que va a conectar chips al cerebro para que se conecte a un ordenador y de esta forma, desde el ordenador, mande señales al cerebro para que funcione el cerebro y esté en el estado emocional que el ordenador mande. Imagínate, eso es lo que hoy estamos viviendo. De hecho, también se está trabajando el transhumanismo, que ya sabemos que junto con la robótica, pero prácticamente el sistema educativo de México está muy atrasado. Hoy, sí te voy a decir algo, no me gusta hablar, pero hoy sí te puedo decir que hoy, en las mañaneras, que el primer año, te lo digo, Toño, el primer año, las escuché 2 veces por día, diario, domingos, diario. Después del primer año, no he escuchado una sola. ¿Por qué? Porque ya tengo el diagnóstico. Es lo mismo. Es programar y programar y programar Correcto. a la gente con palabras dulces. Tú sabes que en la psicología, si una mentira la repites muchas veces, Se vuelve llega un verdad. momento que se la cree. Digo, ¿Qué es lo que está pasando con los medios de comunicación? usted lo conoce bien, la parte de anclar mediante la programación neurolingüística, lo que regularmente utilizan ese tipo de personas es anclar con palabras claves en las cuales surge una emoción, un sentimiento, y lo cual lleva a una acción. ¿Está de acuerdo? Y aparte, mira, es muy fácil, pero yo le llamo manipulación. Si yo quisiera agradar a la gente, le hablo de acuerdo a su emoción. Si algo soy experto y si 30 años me avalan y me amparan y me acreditan, es en las emociones, donde se divide en tóxicas y no tóxicas, proactivas, no proactivas, o positivas o negativas. Si hablamos de una emoción, es un sentir, un sentimiento. Entonces, en este caso, imagínate las emociones proactivas o emociones positivas, como el amor, la alegría, la felicidad, la pasión, son muy poquitas, pero las emociones negativas, que es como el enojo, coraje, celos, envidia, rencor, resentimiento, odio, miedo, olvídate, es en donde más vivimos. Esto científicamente está comprobado que las personas, el 96% de sus pensamientos son negativos. Y científicamente está comprobado que los sentimientos dan origen a los sentimientos. Luego, entonces, si el 96% de los pensamientos son negativos, ¿qué tipo de sentimientos tendremos? Y que de acuerdo al sentimiento que tengas, a la emoción que tengas, tú te comportas. ¿Esto qué quiere decir? Y no me salgo del tema, es lo mismo a que si un político, un líder, un gobernante le echa un discurso, le da un discurso a la población, por ejemplo, lo que hizo nuestro presidente, que eso lo tengo muy claro y todos lo saben, pues les habló de todo lo negativo del pasado para que la población se enojara y prácticamente fuera en contra de, pues así ganó. ¿Por qué? Porque prácticamente estamos enojados, estamos inconformes. Y que quede claro, yo no soy de ningún partido y para mí, es más, no creo en ningún político, Toño, te lo digo de verdad. No creo en ningún político. ¿Y por qué? Porque ya lo he vivido. Yo sé que cuando entré en esto, más de uno me quiso manejar y me echó el choro. Y yo, ¿sabes qué? Dije sí a todo. ¿Pero por qué? Porque para mí era la única manera de que prácticamente me pudiera meter. ¿Me explico? Claro. Entonces, en este caso es, pues, manejar la mente, que es lo que nos quieren hacer, repito, con lo que es esta empresa de Neuralink de Elon Musk. Sí, Elon apenas mandó, no sé si fueron satélites o una misión, que es es la primera empresa privada que manda algo al espacio directamente, no hace menos de un mes, 2 meses si acaso, mandó los primeros cohetes para empezar a hacer una base directamente en la Luna y luego buscar otras. Y aparte, lo que acabas de decir, los satélites tiene una forma de ver a la humanidad muy diferente, este cuate, que verdaderamente dicen por ahí, es el Iron Man de carne y hueso, ¿no? Mira, yo incluso a él lo recomiendo a todos los emprendedores que lo estudien, porque tengo que reconocer y aceptar como emprendedor, visionario, es de lo mejor. Lo que no acepto, que se lleve entre las patas a la humanidad.
Porque este tipo de personas como él, Bill Gates, Soros, no ven a la humanidad como personas, la ven y la han etiquetado como comensales inútiles, no productivos. Luego entonces, como empresarios sí, muy bien. Sin embargo, realmente se creen dueños de utilizar a la gente en sus proyectos. Y yo ahí no lo acepto, no lo acepto. Y es más, yo estoy en contra de esta empresa de Neuralink, que el objetivo es meter un chip y conectarlo a un ordenador, porque entonces van a tener sometida a toda la gente, porque el día que alguien se quiera comportar de forma diferente a sus intereses, pues nada más con una tecla y me la deprimen. Y mira que ya estamos en la etapa de la depresión. Control, control, simplemente control. ¿Quién tiene el control? Bien, doctor, pues estamos llegando casi a la ruta final. Por aquí voy a leer algunos comentarios. Alejandra Hernández nos dice saludos a ambos y buenas noches. Buenas noches, Alejandra, siempre que nos escuchas. Dalia Yáñez nos manda también saludos. Aquí Teresa Martínez dice el comercio informal es interesante, pero también muy riesgoso. Bueno, sí, esa parte que ahorita estábamos comentando. Esteban Elizalde nos dice, estamos en el diplomado. Esteban, sí, yo sé que está en el diplomado, perdón, pero se cruzaron el horario del diplomado de personas, el diploma en impuestos con esta parte de Census de noche. De todas formas, recuerden que siempre queda la grabación, ya la estamos subiendo a nuestros canales de YouTube, también la pueden escuchar en Spotify, síganlos en nuestra red social que es Census Capacitación y bueno, todas las redes sociales en las cuales tenemos aquí, están viendo en este momento, la parte de Instagram también, el WhatsApp, mándenos un WhatsApp también, ¿qué tema quisieran escuchar? ¿Qué tema nos proponen? ¿Qué tema es de su interés? O inclusive, si ustedes saben de alguien bastante interesante como los ponentes que tenemos nosotros, pues con todo gusto también los podemos invitar a este escenario de Census de noche. Bien, aquí nos dice Juan Carlos, buenas noches Juan Carlos, gracias por escucharnos. Jiménez, que es una colaboradora de nosotros, muchas gracias por ser el primer colaborador, seguramente vas a tener muchos beneficios. No hemos podido subir información para parte de colaboradores, ya es algo que estamos trabajando esta semana. Y bien, la parte de sus estrellas o ser colaboradores con nosotros ayuda a generar, en este caso, contenido audiovisual para ustedes como contador público y bueno, pues también como ser humano, porque al final, pues eso es lo que somos, ¿no? Dice aquí, excelente tema. Muchas gracias, doctor Gorostieta y al equipo de Census Capacitación. Gracias a ti, Jiménez Ruxi. Bien, doctor, las últimas palabras también para nuestro público, consejos que les pueda dar ya esta pandemia y bien, pues al empresario, al profesionista, a aquel del comercio informal y bien, pues lo que quiera comentar, este es un foro abierto. Gracias, Toño. A los empresarios solamente les pido que estudien e investiguen a nivel internacional cómo va evolucionando en otros países, sobre todo en países como Francia, Alemania y España, porque ahí pueden llevar la medida para que de esta forma sepan si le entran o no le entran, si arriesgan o no se arriesgan, ya que en los negocios es como los taúdes, solamente hay 3 opciones, se pierde, se gana o la otra, no apostar, pero te quedas limitado en tu emoción. A todos los profesionistas que en este momento no tienen trabajo, yo sí les digo que si los que puedan tener soporte económico para 4 meses mínimo, que se dediquen a estudiar las áreas que ya mencioné. Y para aquellos profesionistas que no tienen el cómo salir adelante o tener trabajo en sus áreas profesionales, yo sí les sugiero que se desprendan del ego y de lo que les han hecho creer y que lo importante es trabajar para generar recursos. Necesitamos comer, necesitamos vivir, necesitamos pagar nuestros gastos diarios y fijos. Entonces, no importa, la vergüenza, la pena, se los quiero decir que es algo programado. La vergüenza y la pena no debe de existir. ¿Por qué? Porque eso es algo que nos programaron desde chicos. Nos han hecho creer que somos más que otros y no es cierto. Como tú lo has dicho ahorita, Toño. Esto es una gran falacia y urge una desprogramación de todas esas creencias que nos han hecho prácticamente que las registremos en nuestra mente subconsciente. A toda la gente que está en el comercio informal, yo les felicito porque son los que han sacado adelante a todos los que hemos estado encerrados.
todos los comercios informales que se han arriesgado a ser contagiados, que se han arriesgado a todo, prácticamente nos han vendido los alimentos, nos los han llevado a casa, nos han dado los servicios, etcétera. Yo no voy a hablar de si existe o no existe. Yo como médico puedo decirte que el COVID desde 1967 se aisló en seres humanos y que realmente existe y siempre ha existido. Pero no voy a hablar de que si es una falsa o es real la pandemia. Lo único que te puedo decir es, respecto a eso, que las cifras las dan los gobiernos, que las cifras, los datos las dan los gobiernos. Yo solamente te voy a hacer una expresión donde si hiciéramos una encuesta en la sociedad, ¿en qué institución es en la que menos crees? Toño, contéstame, ¿cuál sería el primer lugar? ¿Qué institución? No, yo creo que pondría En la que menos crees. gobierno y la religión. Ok, gobierno, exacto, porque es la primer lugar, porque eso ya hay estudios. En este momento te hago una pregunta semejante o es más bien la misma. En este momento la sociedad, en su comportamiento, ¿a qué institución es a la que le está haciendo caso? Al gobierno. Gracias, no más preguntas. Yo creo que ahí saquen su deducción y te voy a decir algo, también te lo voy a adelantar. La gente no se da cuenta de esto, pero es una emoción también la que nos lleva a ello. Se llama el miedo. El miedo es la sensación de sufrir un daño físico o emocional. Y la gente tiene miedo a morir. Y la gente prácticamente que ve los medios oficiales, día y noche, no hay poder humano que vayas en contra, de ella. Entonces, yo lo que recomiendo a la población, aquellos que creen y no creen, lo que recomiendo es que no choquemos, que no peleemos, que respetemos la normatividad. Yo mismo, cuando salgo con cubrebocas, yo mismo he estado guardado, yo mismo recomiendo medidas preventivas, yo mismo trato de no confundir. ¿Por qué? Porque aquí no importa quién tenga la verdad. Aquí lo que importa es que no peleemos, que no choquemos, que no discrepemos. Necesitamos tener una sociedad unida, una sociedad que trabaje en equipo, una sociedad que poco a poco, estudiosa, que vaya investigando, porque yo sé que tarde o temprano, en muy poco tiempo, esto va a salir a la luz. Claro. Pues bien, doctor, darle las gracias de participar con nosotros. Espero que no sea la única vez que nos permita este espacio. Ojalá y se haya sentido, bueno, pues bien, dando esta parte con nosotros, estos comentarios, esta parte de esta charla de Noches de Census. Recordarles, amigos, que Noches de Census todos los martes, todos los jueves, 7:30 de la noche. Y recordarles que el próximo martes tenemos a los amigos de GDC Colombia hablando sobre las asociaciones civiles de Colombia. Y del lado de México tenemos al maestro Eliseo también hablándonos sobre la parte de las asociaciones civiles y una comparativa al final de qué son las asociaciones civiles tanto en cada país y qué bien en su trámite legal y fiscal pues revisar en cada nación. Por nuestra parte, pues muchísimas gracias por haber estado, doctor. Muchas gracias. Toño, gracias a ti por la invitación. Fueron muchos temas. Yo ofrezco una disculpa a todos aquellos que nos quedamos cortos en cada tema. Cada tema es para horas de cada tema. Sin embargo, quisimos hacer una información corta de cada tema para que la gente en este momento no tenga miedo, sino que tenga la confianza y que tenga una actitud muy proactiva, porque te adelanto, Toño, en este momento, ojalá tengamos oportunidad de otro tema más adelante, ya que hay mucha gente en casa guardada y hoy viene una pandemia de depresión muy fuerte y que nadie está hablando de ella. Pues sí, yo creo que lo vamos a invitar, doctor, con este tema de la parte de depresión, de este sentido de las personas, de bien que pues al final estar resguardados en la casa, pues causa problemas en la salud mental, ¿no? Perfecto, Toño, estoy a la orden y un saludo a tus radioescuchas.
Muchísimas gracias, doctor. Que tenga excelente noche. Por mi parte es todo, amigos. Antonio Aranda se despide el día de hoy, Noches de Census. Recordarles, próximo martes, las asociaciones civiles en Colombia y bien, las asociaciones civiles en México. Una comparativa del lado de México, el maestro Eliseo Aguilar, que ha estado con nosotros, y bien del lado de Colombia, GDC Colombia, que nos va a hablar sobre el tema. Muchísimas gracias. Que tengan excelente noche.